necias, las vírgenes prudentes. Son 10, 5 necios y 5 prudentes. Probablemente podemos entender nosotros este texto del Evangelio en un sentido verdaderamente aplicable a nuestras realidades cuando nosotros actuamos guiados por criterios meramente superficiales, criterios meramente humanos, no redimidos, no elevados por la gracia de Dios y por la sabiduría que concede el Espíritu Santo a través del auxilio de su gracia y de su asistencia, la que nos da por los sacramentos, cuando es con criterios meramente guiados por lo que nuestros sentidos y las apariencias nos van indicando, quizás en un sentido práctico, en un sentido inmediato, probablemente por conjeturas que nos pueden parecer lógicas, acertadas, eficazmente guiadas por una mentalidad y por un cálculo meramente humano y temporal, y no sostenidos en la verdad real de las cosas, de las situaciones, de los hechos, no por una profundidad y una hondura que solamente el Señor nos puede dar de un modo certero y de un modo adecuado. Muchas veces nosotros podemos fundar nuestras vidas en estos criterios y en estas formas de analizar el entorno y no con la consistencia que solamente nos puede dar Dios, que solamente nos puede dar el Espíritu Santo. Cuando nuestras decisiones, nuestros juicios se fundan en una mirada meramente superficial, carnal y humana, inclusive en aquello que nos puede parecer muy noble, muy justo y hasta muy religioso. Sin embargo, el modo de analizarlo proviene de un juicio meramente humano y de una percepción meramente superficial, aquello que está al alcance de los sentidos, de lo que es visual, de lo que es aparente, de las impresiones, de los aprecios, las simpatías o apatías que nos pueda generar algo, pues es probable que no veamos con hondura la realidad de las cosas y no podamos decidir adecuadamente, no podamos escoger y no podamos concluir conforme a la verdad y conforme al auténtico bien. Necesitamos, por lo tanto, de ese auxilio de Dios, porque no vamos a poder comprender entonces cuál es la voluntad de este novio o de este esposo que nos convoca a su banquete de bodas, a la celebración. Vamos a quedarnos solamente en lo externo, en lo que nos atrae, en lo que es llamativo y no en el fondo, no en el corazón de este novio que nos está llamando, de este esposo y de su celebración, de su banquete, de lo que significa entrar de verdad a participar de esta fiesta, de esta solemnidad a la que Él nos está reuniendo y convocando. Pero cuando procede nuestra mirada de la verdad, cuando se nos concede acceso a la profundidad de la realidad, a lo que es en su interior, aquello que no puede llegar una mirada meramente superficial, sino que se nos otorga una mirada que trasciende lo aparente, trasciende lo inmediato, que traspasa las barreras de lo físico y de lo perceptible solamente por los sentidos, cuando de lo que nuestros sentidos alcanzan pasamos a lo que las cosas son, a la verdad y el bien auténticos que Dios nos regala conocer y abrazar por el ejercicio de nuestro razonamiento, pero por sobre todo con la asistencia de su gracia, la que nos redime, nos libera de nuestras ataduras, la que nos eleva al conocimiento que no proviene de la carne ni de la sangre, sino que es el conocimiento del Espíritu. Entonces es ahí cuando se entiende cuál es la auténtica celebración, cuál es la auténtica boda y cuál es el querer del novio, en qué consiste
ser amigos, ser conocidos por este novio, por este esposo que nos está convocando. Es ahí entonces cuando las lámparas están llenas de aceite. Es ahí cuando llegamos oportunamente y adecuadamente al banquete de bodas. Las vírgenes necias tuvieron la oportunidad de tener llenas sus lámparas de aceite. Sus lámparas son sus almas. El aceite es la gracia de Dios. Es el don del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios el que eleva las capacidades del entendimiento y de la voluntad, el que le da un conocimiento sobrenatural, ese conocimiento humano que ha redimido, que ha santificado, pero que ahora lo capacita con potencia divina, con fuerza sobrenatural, y le da un alcance que por sus propias fuerzas no puede tener. Le da una hondura que no se funda solo en la lógica humana y en el ejercicio de su racionalidad meramente antropológica, sino que le inunda de sabiduría, de entendimiento y de ciencia, y guiados por la fuerza, por la fortaleza, por el temor de Dios, por la piedad, le preserva, le aleja del error, de la distancia de la vanidad espiritual, de la vanidad intelectual, y por lo tanto lo mantiene libre de la irracionalidad, libre de la necedad. Las vírgenes prudentes van a actuar no por aquello que movía a las vírgenes necias, que era lo aparente, que era lo terrenal, que era el beneficio personal, el beneficio que podían alcanzar, el participar solo de lo atractivo, de aquello que les podía engrandecer temporalmente, de aquello que podían sacar de provecho solamente para sí mismas, lo que puede mover de un modo terrenal, y aunque sea aparentemente bueno, y aunque sea eficaz, y aunque sea lo adecuado, aunque esto pueda ser una estrategia afortunada que pueda manejar las situaciones y las circunstancias para alguna causa noble, no es ese el modo en que actúan las vírgenes prudentes, es un modo necio, es propio de las vírgenes necias. Lo que hace mover la acción, el juicio de las vírgenes prudentes es el amor que les ha manifestado este esposo, que les quiere hacer participar de este banquete de bodas. Es el querer del esposo, que les quiere auténticamente, que les ama verdaderamente, que les da a conocer la verdad del modo más adecuado, en su profundidad, no en la apariencia, y que les regala el bien, que les hace partícipe de su propio bien, por eso que las convoca a este banquete de bodas, les hace participar de esta celebración que es el bien verdadero, que no reserva para sí, sino que reparte, que concede, que expande para los demás, que difunde para los demás, para su entorno. Es este querer del esposo el que conocen, se les ha dado a conocer y han aceptado y conocido las vírgenes prudentes. Y es por eso que tienen sus lámparas llenas de este aceite, que es el amor de Dios, que es la gracia del Señor, que es la moción del Espíritu Santo. Las vírgenes prudentes han llenado oportunamente por uso de aceite sus lámparas, que son sus almas. Han llenado adecuadamente de aceite sus vidas, porque se han inundado del amor y de la verdad de este esposo, que es el Señor. Estas 10 vírgenes son 5 prudentes y 5 necias. Las 5 necias son los sentidos meramente físicos, humanos, sensibles. Estos 5 sentidos que cuando no son redimidos, cuando el sujeto, el alma, que actúa, que conoce, que pondera las cosas a través de ellos, no ha sido salvado, no ha sido sanado por la gracia de Dios, ni elevado por el don del Espíritu Santo.
no ejerce su amoroso dominio el Espíritu de Dios, sino que muchas veces cuando procura el Señor conquistar esta alma, esta persona, sin embargo es expulsado con frecuencia. Es solo una presencia ocasional porque se le cierran las puertas y solamente son los cálculos humanos y solamente las sensaciones, los goces temporales, sensibles, sensuales, y las ambiciones y los egoísmos, las conjeturas personales, los juicios temporales, superficiales, los que le gobiernan. Estos sentidos entonces llegan a ser necios, a la necedad, a la insensatez, no se fundan en la verdad misma y no se sostienen en el auténtico bien que es el mismo Señor. Las vírgenes prudentes son los sentidos espirituales. Y cuando el alma, una vez que ha sido liberada de este gobierno de las pasiones, ha sido redimido y sanado del desorden interior causado por la concupiscencia, cuando ha sido rescatado del dominio de la carnalidad, y es ahora el Espíritu de Dios el que le está iluminando, y es su voluntad humana la que se está dejando gobernar por la voluntad divina. De esa manera es el Señor el que guía y conduce esta alma. Entonces el Espíritu Santo le capacita al ser humano, al alma cristiana, de estos sentidos espirituales, y pondera, juzga y actúa guiado por estos sentidos espirituales, que no requieren de una exclusividad de las percepciones sensibles, sino que es guiado por las percepciones del Espíritu, que le abre el entendimiento y que dilata su voluntad para ser inundados de la presencia amorosa de Dios unitrino. Entonces, ese corazón humano es inundado por la presencia del corazón divino y hace, juzga, actúa y vive conforme la caridad, conforme la verdad del corazón de Cristo. Es uno esa alma con el corazón, con el alma del esposo. Se une, por lo tanto, esta alma continuamente y actúa continuamente según el gobierno amoroso de este esposo, de este novio. Por eso que las vírgenes prudentes son estos sentidos espirituales que actúan gobernando y guiando el alma cristiana. De ese modo se realiza esta unión entre este esposo que convoca a estas vírgenes prudentes, que les abre la puerta, que les hace entrar a esta celebración, a este banquete, pero que en definitiva la esposa es precisamente esta alma, es justamente el alma de estas vírgenes prudentes, que somos todos nosotros, que son nuestras propias almas. Este novio convoca a las vírgenes, pero el desposorio de este novio es con las mismas vírgenes, es con aquellas mismas almas, que son nuestras almas, las redimidas, las elevadas, las santificadas, las convocadas por el amor del Señor.